Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 7. Yo tengo acá una Biblia que es la nueva versión, la Biblia Nueva Vida. Algunas palabras van a cambiar, pero no, voy a leer primero la Reina Valera que ustedes tienen. El versículo número 3 dice: aunque andamos en, ¿qué cosa dice? Léalo conmigo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derriban argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes que Dios, escúchame esto, sabes que Dios quiere algo mejor para ti? ¿Sabes que Dios nos ha dotado a usted y a mí con sabiduría y con inteligencia y con discernimiento espiritual para entender que usted y yo no vivimos conforme a este mundo, sino que necesitamos vivir conforme al Espíritu? Las armas con las que usted y yo batallamos no son las mismas armas con las que la gente pelea. La gente hoy utiliza armamento, cuchillos, bombas, palabras destructivas, actos malos, actos de vandalismo para hacerse sentir más grandes o más importantes. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dotado, a usted y a mí nos ha dotado con armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Mientras la gente está buscando una forma de salir de la crisis, Dios ya a ti te dice: yo te he dado armas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? En esta versión dice: sí, es cierto, nosotros vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo. Diga conmigo: nunca. Dígalo más fuerte: nunca actuaremos como el mundo para ganar nuestras batallas. Dice la palabra en esta versión: para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Y hoy yo quiero que usted entienda en el espíritu que hay una conexión que necesitamos volver a establecer en nuestra vida con Dios. En muchas ocasiones perdemos la comunicación. En muchas ocasiones, ¿cuántos acá manejan celulares? Casi todos. Y algo que decimos de vez en cuando es: no tengo datos. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Se nos acabaron los datos. Se nos acabó la carga, hay que recargar. Yo quiero que usted le diga al que está al lado suyo: tenemos que conectarnos. Dígale al que está al lado suyo, por favor, dígale: conectemos nuestra realidad con el propósito de Dios. Póngase cómodo. Conectemos nuestra realidad. Y ese es el título de esta primera charla. Durante los próximos días vamos a hablar, diga conmigo, propósito. Dígale al que está al lado suyo: propósito. ¿Sabes tú que Dios te creó con un propósito? Yo quiero que mires tu mano derecha por un momento. ¿Cuántos dedos ves en tu mano? 5. Si usted pudiera quitarse un dedo de su mano, ¿cuál se quitaría? Si usted pudiera quitarse un dedo de su mano, ¿cuál se quitaría? ¿Cuál? Ninguno. Tendríamos que ser muy masoquistas para querer quitarnos un dedo. Una vez un par de sádicos se reunieron en una reunión, espero que no lo estén grabando, porque estos sádicos dijeron: hagamos algo malo. Secuestremos un niño. ¿Y qué hacemos con el niño? A ver, ¿qué hacemos? Ya sé, metámoslo en una licuadora. Eran sádicos. ¿Y cómo lo metemos? ¿De cabeza o de pies? Metámoslo de pies a ver qué cara pone. ¿Cierto que no causa risa? Para nada. Porque de alguna manera nosotros fuimos diseñados para estar completos en Dios.
y para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida. Y creo que Dios ha determinado que la iglesia en este tiempo sea luz en medio de oscuridad. Dios ha determinado que usted y yo alumbremos aún por encima de todo tiempo de crisis. Esta mañana en la primera reunión yo decía algo que me pareció muy importante aclararlo, y es que las cosas no salgan a nivel nacional o a nivel mundial o a nivel social, las cosas no salgan como tú y yo queremos que salgan. Dios permite muchas veces crisis, Dios permite situaciones difíciles para que tú y yo entendamos que en medio de la crisis Dios seguirá siendo Dios. Dios por encima de quien gobierne, Dios por encima del dinero, Dios por encima de cualquier cosa, Él quiere gobernar, y dice la palabra que Él es exaltado sobre todas las cosas. Nosotros humanamente, en nuestro cuerpo, en nuestra carnalidad, en nuestro estilo de vida, queremos tal vez muchas cosas diferentes. Ay, ¿cuántos hubiéramos querido un presidente? Por lo menos yo era los que quería un presidente cristiano. Por lo menos yo. Pero yo sé que muchos de ustedes no lo querían porque ni siquiera votaron por él. Ay, pastor, no se va a poner a pelear por eso. No, ya le dije al Señor, tuve 6 días para decirle: Señor, sana mi corazón. Pero yo quiero decirle algo diferente. Allá usted por quién votó. ¿Sabe qué? La Biblia me llama a que yo debo conectar mi realidad con el propósito de Él. Y aunque vengan tiempos difíciles, es ahí en medio de la prueba donde vamos a conocer quién es quién en Cristo. Yo no dependo de un gobierno, yo dependo de un Dios que está por encima de todo. Jeremías en alguna ocasión dijo: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Lo dijo Dios a través de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Mis pensamientos, los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Eso fue lo que dijo el Señor. Jeremías dijo: mire, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, enseñándoles con estas palabras que aunque las circunstancias de la vida, mis hermanos, sean difíciles, diga conmigo: Dios siempre tendrá el control. Vamos, dígaselo al que está al lado suyo: Dios siempre tendrá el control por encima de toda crisis. Por encima de Dios, diga conmigo: por encima de Dios no hay nadie. No, pero dígalo como si hubiera desayunado ya. Por encima de Dios no hay nadie. No importa lo que ocurra, no importa lo que esté sucediendo en este tiempo, Dios, diga conmigo: Dios tiene el dominio de todo. ¿Está usted enfermo? Dios tiene el dominio de esa enfermedad. ¿Está usted pasando por un momento de crisis financiera? Dios tiene el dominio sobre esa crisis financiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está usted pasando una adolescencia durísima? Dios tiene el control sobre esa adolescencia durísima. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está batallando con sus hijos? Pues Dios tiene el control de sus hijos. O alguno de ustedes estará batallando con el esposo. No codie. Oiga, le hablan. Dios tiene el control de su esposo y de su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor por eso. Dios tiene el control de absolutamente todo. Y es necesario que pasemos por diferentes etapas en nuestra vida. Es necesario que pasemos por diferentes pruebas para que la prueba de nuestra fe produzca paciencia. Es necesario que pasemos por diferentes situaciones para que entendamos quién es el que está al control de nuestra vida. Yo creo que esta mañana yo no le estoy hablando a gente que no conoce al Señor. Yo estoy hablando que ha entrado a una iglesia por mucho tiempo y que sabe que por encima de todo Dios es exaltado. Dios tiene el control. Dígale al que está al lado suyo: Dios tiene el control de todo. Te quiero recordar, dile al que está al lado tuyo: te quiero recordar que Dios tiene el control de tu presente. Te quiero recordar que Dios tiene el control de tu futuro. ¿Sabes qué? Dios tuvo el control de tu pasado. Porque si Dios no hubiera tenido el control de tu pasado, tú hoy no estarías acá. Somos vencedores. Pablo dijo: somos más que vencedores. Y si Dios ha tenido el control de tu pasado, es porque tu futuro está en las manos de Él. Pero yo quiero invitarte a que confíes esta mañana un poco más en el Señor y conectes tu presente, conecta tu realidad con el propósito de Dios.
Hay diferentes circunstancias en nuestra vida que han luchado por impedir nuestra conexión con la realidad espiritual. La palabra dice que usted y yo no somos, de que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas, nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no ha entendido eso, pues yo le oro al Señor para que nos dé la revelación suficiente para que entendamos que usted y yo no nos dejamos mover por el sistema de este mundo, sino que usted y yo nos dejamos mover por la realidad espiritual, por lo que Dios tiene para usted y para mí. Yo quiero dejarles 5 puntos esta mañana, solo 5. Y ya veo que me queda muy poco tiempo, entonces coja usted su papel, su blog de notas, en lo que usted va a escribir, y enumere del 1 al 5. Y en lo primero usted va a colocar esta palabra, esta frase. Pero yo quiero que usted escriba como hacen los niños. ¿Cómo escribe un niño? Diga conmigo, un niño escribe y lee lo que escribe. Porque usted escribiendo aprende, pero repitiendo recibe más. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? ¿Usted no ha visto que los niños escriben la M con la A y qué hacen? Ma. La M con la E. Me. Entonces usted va a escribir y va a repetir. ¿De acuerdo? ¿Está listo? Pregúntele al que está al lado. ¿Está listo? Pregúntele al que está al lado. ¿Está listo? Pero pregúntele así como con ganas. Hable como usted habla en la casa. Quiero pollo. Quiero pollo. Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Está listo? Entonces, primera frase. Dios es grande. A ver, ¿no me van a ayudar? Diga conmigo, Dios es grande y su plan con Dios, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Hay algo que Dios ha depositado en ti. Es el Espíritu Santo. Y como tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu, tú y yo tenemos una identidad especial. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, ADN. Tú y yo poseemos el ADN del cielo. Tú y yo poseemos el ADN del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén?
Tú y yo tenemos identidad con el Padre. Tú y yo fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está al lado tuyo, mira al que está al lado tuyo y dile: discúlpame, pero estás hablando con un hombre o una mujer diseñado bajo el diseño de Dios. Y dígale, valga la redundancia, diseñado con el diseño de Dios. El propósito de Dios para ti es un propósito vital. ¿Sí sabías eso? El propósito de Dios para tu vida es un propósito vital. Y por eso, di conmigo, por eso es necesario desarrollar algo que se llama sensibilidad al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué ha querido hacer el enemigo en este tiempo? Y yo lo estoy viendo tan palpable en mi nación. El enemigo hoy ha querido traer, dentro de tantas ideas de cambio, ha querido traer las separaciones, el desligar al hombre, a la mujer y a la familia, desligarlos del diseño de Dios. Tú no necesitas a Dios. A Dios no lo necesitamos para absolutamente nada. Yo no sé si usted ha visto las noticias últimamente, pero en Estados Unidos en menos de 4 meses han habido 4 masacres, 4 tiroteos entre colegios, iglesias y universidades, donde han sido jóvenes menores de edad, la mayoría los que han comprado las armas y los que se han ido a asesinar a niños y a sus propias familias. ¿Sabes qué dijo uno de los expresidentes de Estados Unidos? Eso ha ocurrido desde el momento que sacamos a Dios de la sociedad. ¿Y tú sabes qué tipo de gobierno viene a nuestro país? Pero di conmigo, no todo está perdido. Dile al que está al lado tuyo, no todo está perdido, papá. Porque las armas de nuestra milicia, sino que son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué cosa? De fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué necesita una sociedad como la nuestra? Diga conmigo, hombres y mujeres como yo. Diga, hombres y mujeres como yo, con sensibilidad. Dígale que está al lado suyo, con sensibilidad. ¿Con sensibilidad a quién? Se viene una persecución, se viene un tiempo de crisis tan grande que este tiempo será muy difícil para la iglesia. Acuérdese. Pero será un tiempo donde el Espíritu de Dios te va a fortalecer a ti. Porque el Salmo 91, ese que usted deja abierto ahí en su casa, va a cobrar mayor vigor que antes. Porque el que habite al abrigo del Altísimo estará cubierto por las alas del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, yo necesito sensibilidad espiritual. Y señoras y señores, la sensibilidad espiritual no se logra llegando al servicio 30 o 40 minutos tarde. La sensibilidad espiritual se logra cuando usted comienza el día de rodillas buscando al Señor. Cuando usted se hace el propósito de leer la palabra. Yo no quisiera preguntarles cuántos de ustedes están leyendo la Biblia. Yo no quisiera preguntarles cuántos de ustedes ya han leído por lo menos la mitad de la Biblia este año. Yo no quisiera preguntarle a qué horas usted hace su devocional, porque usted es un hombre que se nota que usted es un tipo muy ocupado. Usted es una mujer supremamente ocupada. Y muchos de nosotros diríamos, no, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer. Diga conmigo sensibilidad. Ahí es donde necesitamos conectar nuestra realidad con el propósito del cielo. O dejamos de vivir a nuestra manera, o producimos un cambio en nuestro interior. Número 2, segunda frase, conectando, diga conmigo, conectando con el propósito de Dios para mi vida. Digo, conectando.
Durante estas semanas yo les voy a hablar de conexiones, de conectar, de propósito, porque es precisamente lo que necesitamos hacer. En la Biblia hay una historia y está en el libro de Génesis y se repite en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Es la historia de Noé. ¿Cuántos han leído la historia de Noé? Noé vivió en una época difícil, ¿sí sabía? Noé vivió en una época donde, imagínate, a Dios le dio pesar no, a Dios le pesó, ese es el término, a Dios le pesó haber creado al ser humano, porque el ser humano se corrompió de tal manera. Y cuando uno lee la historia de Noé, uno se da cuenta, uy, es tremenda la corrupción y tremendo toda esa historia, y nos hace, uy, sí, qué duro, ¿verdad? Pero vemos nuestra historia hoy día y no, ay, estamos bien, no, gloria a Dios, en la ciudad del ciego el tuerto es rey, aquí estamos súper bien. Pero la historia de Noé me deja ver a un Noé que de alguna manera, versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos, dice que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. De hecho, cuando llueve, cuando viene ese diluvio, ¿se sabe cuántas veces había llovido sobre la tierra? ¿Cuántas veces había llovido sobre la tierra en la época de Noé? Ninguna. Cuando Dios le dice a Noé, Noé, construye un barco. Señor, ¿qué es un barco? Es un aparatico en el que ustedes van a navegar por encima de las inundaciones que van a llover. ¿Qué es lluvia? Porque es que en la época de Noé no llovía. El hecho es que Dios advierte a Noé de lo que iba a venir. Se va a levantar en este tiempo una generación que está siendo advertida por Dios de las cosas difíciles que están por venir. Y esa generación somos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué sucede? Que Dios advierte a Noé de lo que ha de venir, pero dice el versículo 4, el versículo 7 de Hebreos, que con un profundo temor Noé construye en la que su familia se iba a salvar. Noé conectó su realidad con el propósito de Dios, porque Noé se iba a salvar, pero también iba a salvar a una familia más. Y había una herencia, dice en Hebreos, él fue heredero de la justicia que viene por la fe. Es necesario que usted y yo comencemos a conectar nuestra realidad. No son tiempos fáciles, iglesia, no son tiempos sencillos, no son tiempos para nada agradables. Y eso es apenas el comienzo sobre nuestra nación. Pero Dios tiene una iglesia reservada para que marque la diferencia. Usted y yo no nos podemos poner a negociar con el mundo en esta época. Usted y yo no nos podemos poner a negociar con quién es mejor o quién es menos mejor. Usted y yo necesitamos en este tiempo la presencia de Dios en nuestra vida. Diga conmigo, hay que conectar mi realidad con el propósito del cielo. Dígale que está al lado suyo, pero dígaselo fuerte, así como si usted le estuviera dando una advertencia. Tienes que conectar tu realidad con el propósito del cielo. Necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos en este tiempo, escúchame esto, en este tiempo usted y yo necesitamos agudizar nuestro sentido espiritual. Alguien que diga amén a eso. En este tiempo usted y yo necesitamos incrementar nuestra vida de oración, ¿sabes? Si usted está pensando que la respuesta a esta sociedad es un cambio social, olvídate. La respuesta a esta sociedad está en el libro que tú tienes ahí en tus manos. Se me olvida que ya muchos no cargamos Biblia. Estamos en un mundo moderno. Un filósofo romano, Séneca, dijo lo siguiente: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Te la repito para que la enmarques.
No nos atrevemos a muchas cosas porque hoy son difíciles. Pero ¿sabes por qué son difíciles? Porque no nos atrevemos a hacerlas. Uy, es que orar. Uy, es que buscar a Dios. Uy, es que yo como hombre. Uy, yo como esposo, como hombre en la casa, ser el sacerdote. Uy, no, que para eso lo haga ella. Es muy difícil orar. Es muy difícil leer la Biblia. Es muy difícil llegar temprano. Es muy difícil tener una relación personal con Dios. No es difícil. No es difícil. Hay un enemigo de nuestra alma que se llama miedo. Diga conmigo miedo. El miedo a afrontar decisiones. El miedo a tomar decisiones. El miedo a ser radical. El miedo a buscar a Dios. El miedo a creer su palabra. El miedo a llegar temprano. El miedo a ser más santo. El miedo a ser coherente con mi fe. ¿A Jesús le dio miedo entregar su vida? ¿A Juan el Bautista acaso le dio miedo predicar? ¿A Moisés le dio miedo subir a un monte? ¿A David le dio miedo matar un gigante? ¿Al joven Samuel le dio miedo escuchar voces extrañas que lo llamaban? No. Pero a nosotros hoy nos da miedo ser cristianos de verdad. Nos da miedo comprometernos con Dios. Nos da miedo orar en un altar. Nos da miedo hablar de Jesús en la calle. Hay que conectar nuestra realidad con el propósito del cielo. Dios no te creó para que fueras una gallina espiritual. Wow. Di conmigo, necesito dirección. Ay, sí empezaron a hablar duro, ¿no? A darles durito. En la casa tenemos un perro y un gato. Y resulta que cuando vamos a entrar a la casa, mi esposa casi que entra así. No se vaya a salir, Filemón, no se vaya a salir. Entonces ahora sacamos es un pedazo de papel. Entonces empieza una hora a entrar, no se vaya a salir. Entonces yo un día le dije a mi esposa, ya, pareciera que el que manda en la casa es el gato. Entonces yo ya cuando entro a la casa, me hace el favor aquí, no se va a salir. ¿Y sabe qué pasa con el gato? Se sube a la escalera. Muchas veces nosotros somos de los que, ay, sí, entremos a la iglesia, busquemos a Dios. No, o somos o no somos. Dígale que está al lado suyo, o somos o no somos. Y si no, pregúntele a Daniel y a sus amiguitos cuando entraron al foso de los leones. Ay, no, yo no entro porque eso está muy caliente, me quemo. Diga conmigo, dirección, significado, motivación y satisfacción. Nuestra vida debe tener una dirección. ¿Para qué le metemos a nuestros 52 domingos en el año 2 horas a una iglesia si no tenemos un significado de nuestra relación con Dios? ¿O nos motivamos a ser cristianos? ¿O nos motivamos a buscar a Jesús? ¿O nos motivamos a descubrir el propósito de nuestra vida? ¿O sigamos siendo cristinos? Número 3. Tercera frase, rápido. Ya empezó el reloj a contar al revés. Escriba esta tercera frase: conectarme o conectar mi propósito. Diga conmigo, conectar mi propósito con el propósito de Dios glorifica su nombre. Uy, ya se les olvidó hablar. ¿Cómo es la tercera frase? Conectar mi propósito con el propósito de Dios glorifica su nombre.
Cuando usted se conecta con el propósito de Dios, Dios es exaltado. ¿Cuántos dicen amén a esa realidad? La gente, ¿qué dice de usted? Oiga, yo quiero tener el mismo Dios que usted tiene. Yo quiero tener la misma fe que usted tiene. O le dicen a usted ¿para qué vaya? Usted sigue siendo el mismo. Usted sigue tomando con nosotros. Sigue diciendo las mismas malas palabras que nosotros. Sigue siendo igual de chismoso que nosotros. ¿O usted tiene algo diferente? Usted y yo necesitamos, mis queridos, conectarnos con el propósito de Dios para que Dios se glorifique en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Que su luz brille, iglesia, que nuestra luz brille. Juan capítulo 17, Jesús estaba diciendo en una oración, le estaba diciendo el Padre: yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Ahora, Señor, glorifícame al lado tuyo. Así glorifícame. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Jesús estaba haciendo la imagen visible de un Dios invisible, aún a pesar de la crisis. Jesús no estaba pensando cuántos latigazos me van a dar, quién va a quedar de presidente en el Imperio Romano, quién va a ser ahora el que va a cobrar los impuestos. No, Él estaba pensando en exaltar a Jesús con su vida. Siempre cantamos, o muchas veces cantamos una canción que dice: que todo mi ser bendiga tu nombre. ¿Se acuerda? Que todo lo que es 10,000 razones para adorarte. Pero ¿de verdad usted vive para el Señor? ¿De verdad, de verdad usted y yo estamos adorando al Señor en lo que hacemos? Sin duda alguna, hacer la obra que Dios nos ha encomendado a hacer es una manera de adorar. Ser un buen padre es sinónimo de ser un buen adorador. Ser un buen estudiante, ser un excelente universitario es sinónimo de ser un buen adorador. ¿Cuántos dicen amén? Ser el mejor trabajador en su empresa, ser el mejor jefe, ser el mejor padre de familia, es señal de que usted y yo somos excelentes adoradores. ¿Sí o no? Mis amados, esto no es más, no es otra cosa sino honrar al Señor en lo que hacemos. Yo siempre que hablo con algunos de los adolescentes, yo me río de lo que les digo, pero es causa de vergüenza decirles: mire, yo como estudiante perdí 2 años de colegio. A mí me echaron de un colegio. Al año siguiente pasé, pero al siguiente perdí el grado que estaba haciendo. Pastor, entonces sí podemos. No pueden perder años. No pueden ser los últimos. Porque es que esta generación es una generación que tiene que brillar con la presencia de Dios. Esta iglesia tiene que brillar con la presencia de Dios. Nuestras familias tienen que brillar con la presencia de Dios. No somos hijos del diablo, olvídate. Qué rico que cuando lo vean a usted, digan de usted como dijeron de Pedro cuando Pedro negó a Jesús: se nota que usted estaba con Él. Se nota que usted tenía intimidad con Él. Se nota que usted tenía su propósito conectado al de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto tienen que decir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quien cumple el plan de Dios en la tierra, escúchame esta frase: quien cumple el plan, el propósito de Dios aquí en la tierra, Dios le concede el participar de su gloria en el cielo. Qué rico que de usted y de mí digan: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Fuiste fiel en la pandemia. Fuiste fiel en tu hogar que parecía una pelea de perros y gatos. Fuiste fiel en tu trabajo que te la montaron.
Fuiste fiel en la iglesia, fuiste fiel en tu ministerio, fuiste fiel en tu matrimonio. A que te digan: bienvenido al club de los amargados. Fracasaste, bienvenido. Uno más, no. Tú y yo tenemos que brillar. ¿Sabes por qué? Recuerda que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra, escúchame esto. ¿Qué? Escúchame, dile al que está al lado tuyo: Dios honra, dile esto: Dios honra a los que cumplen su propósito, a los que son llamados por Él. Y cuarta frase, rápido, cuarta frase: aquellos que hoy se conectan con el propósito de Dios. Aquellos que hoy se conectan con el propósito de Dios, somos bendecidos. Dile al que está al lado tuyo: tienes que conectarte con Dios. Dile al que está al lado tuyo: tenemos que conectarnos con Dios. Deuteronomio 30, versículos 9 al 11: el Señor hará sobreabundar en toda obra tus manos, el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, cuando te convirtires al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, cuando tú y yo nos conectamos con Dios, somos bendecidos. Yo quiero que por un momento, no he terminado, pero por un momento colóquese sobre sus pies y póngase de frente al que tiene al lado. Póngase de frente a alguien. Rápido, rápido. ¿Quiere salir a las 12? Entonces, ya son las 12, por eso. ¿Quiere salir a las 12:30? Entonces mire al que está al lado suyo y dígale: no te imaginas al frente de qué persona estás. Porque hoy, desde hoy, mi propósito está conectado con el propósito de Dios. Y acuérdate bien, mira mi cara, porque en menos de 6 meses verás una mejor persona, un mejor esposo o esposa, de acuerdo a lo que usted sea, un mejor hijo. Créelo. ¿Cuántos creen esa verdad? Y Dios se alegra, escúcheme esto, y Dios se alegra con los que le van bien. Dios se alegra con los que le van bien. ¿Saben por qué Dios se alegra con los que le va bien? Porque están conectados con el propósito de Dios. Siéntese. Gracias. Y quinto y último, esta frase es larga, pero tenía que dejarla, no la pude recortar. Señor, ¿cómo recorto la quinta frase? Pero no la pude recortar. Entonces escriba todo este chorrero: aunque venga la tormenta. Escríbala y dígala: aunque venga la tormenta, con la ayuda de Jesús podré perseverar hasta conectarme con el propósito de Dios. Larga, ¿sí o no? Pero como usted es un tipo inteligente, como usted es una lumbrera, como usted es el lápiz más rápido, entonces, otra vez, sí: aunque venga la tormenta, con la ayuda de Jesús podremos perseverar hasta conectar con el propósito de Dios. Mateo capítulo 14, versículos 23 en adelante, se cuenta la historia cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús había predicado largamente y se subieron en una barca y se fueron a atravesar el mar para llegar a otra población, y en algún momento los vientos eran contrarios. Digan conmigo: los vientos eran contrarios. Y los discípulos empezaron a asustarse. Y a mí lo que me llama la atención es que los discípulos, la mayoría eran pescadores, ¿no? Era gente que vivía al lado del mar, vivía ahí cerca, en las orillas de los mares. Pero los vientos estaban tan fuertes que ellos se asustaron. Y miraron por allá al fondo, en el mar, donde no había iluminación ni nada. Pero miraron y vieron que Jesús venía caminando. Y ellos no dijeron: ¡oh, qué alegría! ¡Viene el maestro! Ellos, ¿qué gritaron? Viene un fantasma, y se asustaron. Pues yo también me hubiera asustado. Pero Jesús les dijo: no teman, yo soy, tengan ánimo. Yo no sé cuántos mares se nos estarán moviendo en los próximos días.
Yo no sé cuántas dificultades estén por venir a su casa, a su vida, a su familia. Yo no sé cuántas enfermedades pueden estar por llegar a su vida. Pero por encima de todas esas dificultades necesitamos, diga conmigo, necesitamos avanzar en el propósito de Dios. Vendrán pruebas, pero las pruebas no vienen para acabarte. Las pruebas no vienen para sacarte de la iglesia. Las pruebas no vienen como hacen los cobardes para salirse de los ministerios. Las pruebas vienen para sacar lo mejor de ti. Las pruebas vienen para afinarte a lo mejor que Dios tiene para tu vida. Porque el que persevera, mis queridos, alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Por último, póngase sobre sus pies ahora sí. Yo no sé cuántas dificultades vengan, pero mis amados, hoy necesitamos más que nunca antes conectarnos con el propósito de Dios. Hoy necesitamos más que antes conectarnos con el diseño de Dios para nuestra vida. En estas próximas semanas estaremos hablando precisamente del propósito de Dios para tu vida. El propósito que Dios tiene para esta casa, el propósito que Dios tiene para tu casa, el propósito que Dios tiene para tu familia. Yo te puedo decir en el Espíritu que los próximos 6 meses, los últimos 6 meses de este año, Dios nos va a levantar en medio de la crisis para ver su gloria en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida. Cosas que ojo no vio, ni que oído escuchó, ni que han subido a la mente del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero es tiempo de conectarnos con el Señor. Cierra tus ojitos y dile al Señor: quebranta mi corazón.